Hay grupos que hablan de Jesús, citan la Biblia y parecen cristianos, pero en realidad están enseñando doctrinas peligrosas. Si no sabes cómo identificarlos, podrías estar siguiendo un camino espiritual que te aleja de la verdad. La Biblia ya lo advirtió en 2 de Corintios 11, 13, 14. Esos son falsos apóstoles, obreros engañosos, que se disfrazan de apóstoles de Cristo, y no es de extrañar, porque Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. En este video vamos a analizar 7 religiones que aparentan ser cristianas, pero que están lejos de serlo. Algunas agregan libros nuevos a la Biblia, otras cambian la identidad de Jesús, y muchas alteran completamente el mensaje del Evangelio. Es fundamental que conozcas esto, porque tu vida espiritual puede estar en juego. Antes de comenzar, déjame preguntarte algo. ¿Ya estás suscrito al canal? Muchos ven los vídeos, pero se olvidan de suscribirse, y eso hace que se pierdan contenidos que pueden fortalecer su fe. Haz clic en suscribirse y activa la campanita para no perderte nada. Ahora sí, vamos con la primera religión engañosa, el mormonismo. También conocida como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, esta organización fue iniciada por Joseph Smith en 1830 en Estados Unidos. A simple vista, sus miembros parecen personas cristianas, hablan de Jesús, leen la Biblia y valoran mucho la familia. Pero si profundizamos un poco en sus enseñanzas, veremos que se apartan gravemente de las verdades fundamentales del cristianismo. Uno de los principales puntos de alerta es que no se basan únicamente en la Biblia. Los mormones consideran otros libros como sagrados. El Libro de Mormón, Doctrina y Convenios, y la Perla de Gran Precio. Esto contradice el mensaje de Gálatas 1:8. Aun si nosotros o un ángel del cielo os anunciara un evangelio diferente del que ya recibisteis, sea anatema. Pero lo más sorprendente es lo que enseñan acerca de Dios. Mientras el cristianismo afirma que Dios es eterno, todopoderoso e inmutable, los mormones creen que Dios fue alguna vez un ser humano que alcanzó la divinidad. Y no solo eso, también enseñan que nosotros, como seres humanos, podemos seguir ese mismo camino y llegar a ser dioses de otros mundos. Esta idea contradice directamente pasajes como Isaías 43:10. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Otra creencia preocupante es la que tienen sobre Jesús y Satanás. Para los cristianos, Jesús es eterno, el Hijo de Dios, parte de la Trinidad. Pero el mormonismo afirma que Jesús y Lucifer son hermanos espirituales, ambos creados por Dios, siendo Lucifer quien se rebeló. Este concepto disminuye la divinidad única de Cristo y choca frontalmente con lo que dice la Biblia en Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Jesús no es un ser creado, es Dios mismo. Y en cuanto a la salvación, aquí también encontramos diferencias enormes. El cristianismo enseña que somos salvos únicamente por la gracia, mediante la fe en Cristo. Efesios 2:8-9 lo deja claro. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero los mormones creen que la fe en Jesús no basta. Añaden el bautismo, ceremonias en sus templos y hasta prácticas como el bautismo por los muertos como parte del proceso para alcanzar la salvación. Finalmente, otorgan una autoridad suprema a sus líderes y profetas, especialmente a Joseph Smith, a quien consideran el instrumento elegido por Dios para restaurar la verdadera iglesia. Afirman que sus profetas modernos pueden recibir revelaciones divinas, aunque esas revelaciones contradigan la Biblia. Todo esto nos lleva a una conclusión clara. Aunque externamente parezcan cristianos, sus doctrinas desvían a las personas del verdadero evangelio. A pesar de su imagen respetuosa y orientada a la Biblia, el mormonismo promueve ideas
que contradicen claramente las Escrituras. La Biblia deja en claro que la palabra de Dios es definitiva y no debe modificarse. En Apocalipsis 22, 18-19, se nos advierte con firmeza sobre el peligro de añadir o quitar algo del mensaje divino. Las supuestas revelaciones adicionales que contradicen la Biblia no solo generan confusión, sino que desvían a las personas del verdadero evangelio. Estas son solo algunas de las razones por las cuales, aunque el mormonismo se presente como cristiano, en realidad promueve un evangelio completamente distinto. Y como advirtió el apóstol Pablo en 2 de Corintios 11:4, si alguien viene predicando a otro Jesús, diferente del que os hemos anunciado, o si recibís otro espíritu o un evangelio distinto del que aceptasteis, lo toleráis con demasiada facilidad. Aceptar un evangelio distinto puede significar alejarse del verdadero camino de salvación en Cristo. Ahora vamos con otro grupo que también aparenta seguir a Dios, pero que enseña una doctrina muy alejada del cristianismo bíblico: los testigos de Jehová. Este movimiento fue fundado por Charles Taze Russell hacia finales del siglo XIX. A simple vista, parecen personas dedicadas a la lectura de la Biblia y al evangelismo, ya que comparten activamente sus creencias casa por casa. Sin embargo, detrás de esa dedicación se esconden enseñanzas que se desvían profundamente del mensaje cristiano original. Uno de los puntos más preocupantes es que utilizan su propia versión de la Biblia, conocida como la traducción del Nuevo Mundo. Esta traducción altera deliberadamente pasajes clave para que se adapten a su sistema doctrinal. Por ejemplo, Juan 1:1, que normalmente dice «el verbo era Dios». En su versión lo modifican a «el verbo era un Dios», negando así la divinidad absoluta de Jesús. Esto contradice abiertamente pasajes como Colosenses 2:9. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Otra enseñanza preocupante es su rechazo total a la Trinidad, mientras que el cristianismo enseña que Dios es uno y existe en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los testigos de Jehová aseguran que Jesús no es Dios, sino un ser creado. Afirman que Jesús es en realidad el arcángel Miguel, lo cual reduce su identidad a la de un ángel. Pero Hebreos 1:6 dice con claridad, y al introducir al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Si Jesús fuera solo un ángel, ¿por qué se ordenaría a los ángeles que lo adoraran? La visión que tienen sobre la salvación también es problemática. Creen que solo un número limitado de personas, exactamente 144,000, irán al cielo, mientras que el resto de los fieles vivirán para siempre en la tierra. Esta interpretación errónea proviene de una lectura literal y fuera de contexto de Apocalipsis 7:4. Sin embargo, la Escritura es clara al decir en Romanos 10:13, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Limitar la salvación a una élite espiritual contradice el mensaje de gracia accesible para todos. Además, niegan la existencia del infierno como lugar de castigo eterno. En su lugar enseñan que los que rechazan a Dios simplemente dejarán de existir. Pero Jesús mismo habló en múltiples ocasiones sobre el infierno como un lugar real y eterno. En Mateo 25:46 se afirma, y estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Negar el infierno no solo minimiza la gravedad del pecado, sino también la necesidad de redención. Otro aspecto muy alarmante es el nivel de control que ejerce su organización central, conocida como la Sociedad Watchtower. Esta entidad decide lo que cada miembro debe creer, cómo debe interpretar la Biblia y cómo debe vivir su fe. Cuestionar esas enseñanzas se considera rebelión, y aquellos que lo hacen suelen ser excluidos, incluso por sus propias familias. Este tipo de control es una señal clara de manipulación religiosa.
La Biblia anima a los creyentes a examinar todas las enseñanzas a la luz de las Escrituras, como hicieron los de Berea en Hechos 17:11. Pero dentro del sistema de los testigos de Jehová, el pensamiento independiente no es bien recibido. El cristianismo verdadero no se basa en la obediencia ciega a una organización, sino en una relación personal con Jesucristo, basada en la verdad de la palabra. Las enseñanzas de los testigos de Jehová, aunque envueltas en lenguaje bíblico, distorsionan elementos clave del cristianismo verdadero. Aunque mencionan a Dios y hablan de la Biblia, redefinen su naturaleza, modifican el Evangelio y otorgan más autoridad a su organización que a las Escrituras mismas. Como advierte 2 de Pedro 2:1, entre el pueblo surgieron falsos profetas, y entre vosotros habrá falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, llegando incluso a negar al Señor que los rescató. Pasemos ahora a otro movimiento que también se presenta como cristiano, pero cuya doctrina se aparta profundamente del mensaje de Jesucristo. La Iglesia de la Unificación, también conocida como Mohonismo. Este grupo fue fundado en 1954 por Sun Myung Moon en Corea del Sur. A diferencia del cristianismo bíblico, que se basa únicamente en la palabra de Dios, el monismo gira en torno a las supuestas revelaciones y autoridad de su fundador. Sun Myung Moon afirmaba que había recibido una misión divina directamente de Jesús. Según él, Cristo no logró completar su propósito en la tierra, y Moon fue escogido para terminar esa tarea. Pero esta afirmación entra en conflicto directo con lo que Jesús declaró en Juan 19:30, «Consumado es». Con esas palabras, el Señor dejó claro que su obra redentora estaba completamente terminada en la cruz. Cualquier enseñanza que sugiera lo contrario está negando el corazón mismo del Evangelio. Una de las doctrinas más polémicas de este movimiento es que Moon y su esposa Hak Ja Han son considerados los verdaderos padres de la humanidad. Según su interpretación, el plan de Dios no era solo redimir espiritualmente, sino establecer una familia perfecta en la tierra. Afirman que Jesús debía casarse y tener descendencia, pero como fue crucificado antes de lograrlo, dejó esa misión inconclusa, y es ahí donde, según ellos, Moon y su esposa asumieron ese papel. Sin embargo, Isaías 9:6 describe claramente a Jesús como el Padre eterno y príncipe de paz. No hay lugar en la Biblia para otro Mesías que venga a completar lo que Cristo supuestamente no logró. Otra de sus enseñanzas centrales es la idea de que el pecado original no fue una simple desobediencia, sino una supuesta relación ilícita entre Eva y Satanás. Esta interpretación los llevó a crear extraños rituales matrimoniales, como bodas masivas en las que, según creen, las parejas reciben una bendición espiritual que los libera del pecado. Aseguran que los hijos nacidos de esas uniones serían puros, sin la mancha del pecado. Pero la Biblia enseña claramente que solo hay un medio para la purificación, la sangre de Cristo. Primera de Juan 1:7 lo dice sin ambigüedad. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Además, dentro de la Iglesia de la Unificación hay una fuerte presión económica. A los miembros se les anima, y en muchos casos se les exige, hacer grandes donaciones como prueba de fe o como medio para recibir bendiciones. Muchas personas han quedado financieramente arruinadas por tratar de cumplir con estas exigencias. Esto recuerda lo que dice 2 de Pedro 2:3. Movidos por avaricia, os explotarán con palabras falsas, pero su condenación ya está determinada desde hace tiempo. El verdadero evangelio no puede comprarse. La gracia de Dios es gratuita, no se vende. Finalmente, uno de los objetivos más peligrosos del monismo es su intento de fusionar todas las religiones en una sola bajo su liderazgo.
promueven una unidad espiritual mundial, donde el cristianismo, el islam, el budismo y otras creencias convergen en torno a sus enseñanzas. Pero Jesús dejó claro en Juan 14:6, «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». El intento de mezclar todas las religiones bajo una misma estructura es, en realidad, una forma de borrar la singularidad de Cristo y desviar a las personas del único camino verdadero. Las enseñanzas distorsionadas de la Iglesia de la Unificación dejan claro que no se trata de una fe cristiana genuina. Es un movimiento centrado en la figura de Sun Myung Moon, quien se autoproclamó el nuevo Mesías. Exige una obediencia absoluta, fuertes compromisos financieros y fidelidad a sus doctrinas por encima de las Escrituras. Jesús ya nos advirtió en Mateo 24:24, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Por eso es crucial estar firmemente arraigados en la verdad bíblica para no ser arrastrados por el error. Ahora pasemos a otro grupo que también se presenta como cristiano, pero que se aleja peligrosamente de los principios esenciales de la fe: la ciencia cristiana. Este movimiento fue iniciado en 1879 por Mary Baker Eddy, quien escribió un libro llamado Ciencia y Salud con clave de las Escrituras, que es considerado por sus seguidores casi tan importante como la propia Biblia. Aunque su nombre pueda dar la impresión de estar basado en el cristianismo, sus doctrinas difieren notablemente de lo que enseña la palabra de Dios. Una de sus creencias principales es que el mundo material, incluyendo el pecado, la enfermedad y el sufrimiento, es simplemente una ilusión. Según esta perspectiva, solo el plano espiritual es real. Sin embargo, esto contradice claramente lo que enseña la Biblia desde el inicio. Génesis 1:1 dice, «En el principio creó Dios los cielos y la tierra». Y Juan 1:14 afirma que el Verbo se hizo carne, refiriéndose a Jesús. Es decir, el mundo físico no solo existe, sino que Dios mismo se encarnó en él. Una de las enseñanzas más alarmantes de este movimiento es su rechazo a los tratamientos médicos. Sus seguidores creen que la enfermedad es producto de un pensamiento erróneo y que puede ser curada mediante la oración y la corrección mental. Pero la Biblia nunca dice que la enfermedad no sea real. De hecho, en Lucas 5:31, Jesús mismo dijo, «Los sanos no necesitan médico, sino los enfermos». Reconoció la existencia de enfermedades físicas y las sanó, no como una metáfora, sino como una manifestación real de compasión y poder. La ciencia cristiana también minimiza o directamente niega la existencia del pecado y del mal. En lugar de ver el pecado como una rebelión contra Dios, lo consideran simplemente un malentendido espiritual. Pero Romanos 3:23 afirma con claridad, «Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios». El pecado no es una ilusión ni una confusión mental, es una realidad espiritual que necesita ser tratada con arrepentimiento y redención en Cristo. Otra creencia errónea que enseñan es que Jesús no murió y resucitó físicamente. Afirman que su resurrección fue un despertar espiritual, no un evento corporal literal. Pero esto va en contra de lo que enseña 1 Corintios 15:14. «Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, y vana también vuestra fe». La resurrección física es el fundamento del cristianismo. Negarla es vaciar el Evangelio de su poder. Además, este movimiento pone el libro de Mary Baker Eddy al mismo nivel que la Biblia. Ciencia y Salud con clave de las Escrituras es usado para reinterpretar los textos sagrados según las creencias de su autora. La advertencia en Proverbios 36 es clara. No añadas a sus palabras,
para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Elevar un texto humano al nivel de la palabra de Dios es una receta para el engaño. Aunque su nombre suene cristiano, la ciencia cristiana no es cristianismo bíblico. Niega verdades fundamentales como la existencia del pecado, la necesidad del sacrificio de Cristo y la resurrección literal. En lugar del Evangelio, ofrece una visión filosófica centrada en el pensamiento humano y la percepción. Un mensaje que reemplaza la fe en Jesús por una supuesta iluminación espiritual. Colosenses 2:8 nos lanza una advertencia clara. Cuidaos de que nadie os engañe mediante filosofías y argumentos vacíos, según las tradiciones humanas y los principios de este mundo, y no según Cristo. Con esto en mente, exploremos ahora un movimiento que ha generado opiniones divididas entre los creyentes: el adventismo del séptimo día. Este grupo surgió en el siglo XIX como resultado del movimiento millerita. Una figura clave en su desarrollo fue Ellen G. White, considerada por muchos dentro del movimiento como una mensajera profética. Aunque el adventismo del séptimo día sostiene varias doctrinas centrales del cristianismo, también introduce enseñanzas particulares que han sido motivo de controversia. Algunos señalan que ciertos aspectos de su teología pueden desviar el enfoque del evangelio bíblico, dando lugar a una espiritualidad basada más en reglas que en la gracia. Uno de los puntos doctrinales más debatidos es el llamado juicio investigador. Según esta enseñanza, en 1844, Cristo habría iniciado en el cielo una revisión detallada de las vidas de los creyentes para decidir quién será salvo. Esta doctrina surgió tras el fracaso de la predicción de William Miller, quien aseguraba que Jesús volvería físicamente en 1844. Al no cumplirse esa expectativa, algunos afirmaron que Cristo había entrado, en cambio, en una nueva etapa celestial relacionada con el juicio. Sin embargo, Hebreos 10, 12, 14 señala algo diferente. Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. La Escritura no describe ningún proceso adicional para determinar quién será salvo. Jesús completó su obra en la cruz de una vez por todas. Otro punto muy polémico dentro del adventismo es la importancia que se le da a la observancia del sábado. En su doctrina, guardar el sábado es una señal de fidelidad, mientras que adorar en domingo es visto como una práctica errónea, e incluso algunos lo relacionan con la marca de la bestia descrita en Apocalipsis. Pero el Nuevo Testamento indica que el cumplimiento de la ley fue realizado plenamente por Cristo. Y en Colosenses 2, 16, 17 leemos: «Nadie os juzgue por cuestiones de comida o bebida, o en relación con días de fiesta, lunas nuevas o sábados. Todo esto es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo». Insistir en que guardar el sábado sea condición de salvación contradice el mensaje de que somos salvos únicamente por la gracia. También es común que muchos adventistas adopten normas dietéticas del Antiguo Testamento, como evitar ciertos alimentos considerados impuros, incluyendo carne de cerdo y mariscos. Aunque llevar una alimentación sana es recomendable, la Biblia enseña que Cristo declaró puros todos los alimentos. En Marcos 7, 18, 19, Jesús dijo que lo que entra por la boca no contamina al hombre. Y en 1 de Timoteo 4, 3 y 5 se enseña que ningún alimento debe ser rechazado si se recibe con gratitud. Establecer normas alimenticias como requisitos espirituales añade cargas innecesarias a los creyentes. Otra preocupación frecuente en torno al movimiento es la autoridad atribuida a los escritos de Ellen G. White. Muchos consideran que sus visiones y mensajes son inspirados por Dios y los utilizan como clave
para interpretar la Biblia. Pero entre sus afirmaciones hay ideas cuestionables. Una de las más polémicas es la llamada doctrina del chivo expiatorio, según la cual Satanás, y no solo Cristo, carga finalmente con la culpa del pecado. Esto contradice directamente lo que declara Isaías 53:5. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Dar a Satanás cualquier papel en la redención distorsiona el centro del Evangelio, que es la obra completa y suficiente de Cristo. Aunque dentro del adventismo del séptimo día hay muchos creyentes sinceros, algunas de sus doctrinas particulares generan preocupación. El mayor riesgo es combinar la gracia con el cumplimiento de la ley, algo que el apóstol Pablo confronta directamente en Gálatas 2:16. Sabemos que el ser humano no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Cualquier sistema que agregue requisitos humanos a la salvación puede desviar a las personas hacia el legalismo, alejándolas de la verdadera libertad que hay en Cristo. Ahora vamos a analizar otro grupo que también se identifica como cristiano, pero cuyo enfoque se centra más en la prosperidad material que en el mensaje del Evangelio, la Iglesia Universal del Reino de Dios. Fundada en 1977 por Edir Macedo en Brasil, esta organización se presenta como una iglesia cristiana, pero sus enseñanzas giran en gran parte en torno a la riqueza, el éxito personal y la superación financiera. Este movimiento es uno de los exponentes más destacados de lo que se conoce como teología de la prosperidad, una corriente que asegura que si tienes suficiente fe y haces generosas ofrendas económicas, Dios te recompensará con dinero, salud y éxito. Aunque es cierto que Dios puede bendecir a sus hijos, reducir la fe a una especie de inversión financiera distorsiona por completo el mensaje de Cristo. 1 Timoteo 6:10 advierte con firmeza: el amor al dinero es la raíz de toda clase de males, y por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchos dolores. Una de las prácticas más cuestionadas dentro de la IURD es la forma en que relacionan las ofrendas con las bendiciones divinas. Se alienta a los fieles a entregar sumas elevadas de dinero, incluso todo lo que poseen, a cambio de sanidad, éxito o milagros financieros. Utilizan frases como ofrendas de sacrificio y aseguran que cuanto más se da, mayor será la recompensa de parte de Dios. Esto contradice la enseñanza de 2 de Corintios 9:7. Cada uno dé como haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. La Biblia llama a la generosidad como una respuesta del corazón, no como un intercambio económico para obtener beneficios. Otro aspecto problemático de este movimiento es su fuerte enfoque en la guerra espiritual y los exorcismos. Aunque las escrituras hablan de lucha espiritual, en la IURD este tema ocupa un lugar central. Se venden objetos como aceites, aguas o pañuelos consagrados, los cuales se promocionan como herramientas para romper maldiciones y atraer bendiciones. Pero esto se acerca más a prácticas supersticiosas que al cristianismo bíblico. La liberación auténtica no depende de objetos físicos ni de rituales, sino de la obra de Cristo en la cruz. Juan 8:36 lo dice claramente: si el Hijo os libera, seréis verdaderamente libres. Convertir la fe en un negocio mediante la venta de artículos religiosos es una práctica que la Biblia denuncia. Segunda de Pedro 2:3 dice: movidos por la avaricia, os explotarán con palabras engañosas, pero su juicio ya está preparado desde hace tiempo. Además, esta iglesia enseña que si eres obediente y generoso con tus ofrendas, tendrás una vida sin problemas.
Pero eso no es lo que enseña la Biblia. Jesús mismo dijo en Juan 16:33, «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Prometer una vida sin dificultades a cambio de dinero no solo es falso, sino que puede llevar a la desilusión cuando las pruebas inevitablemente llegan. Y no se puede ignorar el estilo de vida lujoso de algunos de sus líderes. Edir Macedo, el fundador de esta organización, ha acumulado una fortuna millonaria gracias a las contribuciones de los fieles. Esto recuerda la fuerte crítica de Jesús a los líderes religiosos en Mateo 23:25. «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y desenfreno». Cuando una iglesia se centra más en el dinero que en Cristo, y sus líderes viven en la abundancia, mientras sus miembros sacrifican todo, algo anda mal. El Evangelio no se trata de riquezas terrenales, sino de salvación eterna y una relación real con Dios. Aunque utiliza un lenguaje cristiano y recurre a citas bíblicas, la Iglesia Universal del Reino de Dios interpreta las Escrituras de forma distorsionada para respaldar un mensaje centrado en la riqueza material. En lugar de promover el crecimiento espiritual y la salvación en Jesucristo, pone énfasis en las bendiciones financieras como evidencia de la fe. Pero Jesús nos advirtió en Mateo 6:19-20, «No acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corrompen, y donde los ladrones entran y roban. Más bien, acumulad tesoros en el cielo». La fe auténtica no persigue recompensas terrenales, sino una relación profunda y eterna con Dios. Ahora pasemos a otro movimiento que ha generado gran preocupación por su fusión entre cristianismo, misticismo oriental y creencias de la nueva era, la Iglesia de la Ciencia Feliz. Este grupo fue establecido en 1986 por Ryuho Okawa, en Japón. Se presenta como un camino hacia la iluminación, la paz interior y la prosperidad personal. Aunque hace referencia al cristianismo, combina elementos del budismo, el hinduismo y corrientes esotéricas, creando una mezcla doctrinal incompatible con la verdad bíblica. Una de sus afirmaciones más llamativas es que Ryuho Okawa sería la encarnación de múltiples figuras religiosas, incluyendo a Jesús y Buda. Se le considera un guía espiritual supremo para la humanidad. Pero la Biblia es clara. Jesús no es una figura más entre muchas, ni una reencarnación. Él es el único Hijo de Dios, eterno y sin igual. Juan 14:6 lo afirma con contundencia. «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Cualquier sistema que equipare a Cristo con otros líderes religiosos o niegue su exclusividad desvía a las personas del camino verdadero. Otro pilar del pensamiento de esta organización es la idea de que el ser humano puede alcanzar un nivel divino a través del conocimiento y el crecimiento personal. Sus enseñanzas prometen que, siguiendo las directrices de Okawa, es posible alcanzar la iluminación, dominar el propio destino e incluso trascender los límites humanos. Pero este concepto entra en conflicto directo con el mensaje bíblico sobre la naturaleza caída del ser humano. Romanos 3:23 lo resume así: «Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios». No necesitamos autoayuda, necesitamos redención. La transformación real no viene por técnicas espirituales, sino por la fe en Jesús. Un problema aún más serio es la manera en que minimizan el sacrificio de Cristo. Mientras el cristianismo enseña que la muerte y resurrección de Jesús es el núcleo de la salvación, en la ciencia feliz se le considera simplemente uno de los tantos maestros sabios que ha tenido la humanidad. Esta visión diluye el propósito y el poder de la cruz. Sin embargo, Hebreos 9:22 lo deja muy claro. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. La salvación no se basa en sabiduría esotérica ni en evolución espiritual personal.
se basa en el sacrificio perfecto del Hijo de Dios. Presentar a Jesús únicamente como un maestro iluminado y no como el Salvador del mundo no es solo un error teológico, sino un ataque frontal al corazón del Evangelio. La Iglesia de la Ciencia Feliz sostiene esta idea, al tiempo que promueve la prosperidad económica como evidencia de éxito espiritual. Según sus enseñanzas, alcanzar la riqueza y el bienestar financiero demuestra que una persona ha logrado su iluminación. Este enfoque refleja las bases del llamado Evangelio de la Prosperidad, que promete recompensas materiales a cambio de desarrollo espiritual. Sin embargo, Jesús fue muy claro en Mateo 6:24. No podéis servir a Dios y a las riquezas. La verdadera fe no gira en torno a la acumulación de bienes, sino en buscar el reino de Dios y su justicia. Otro aspecto extremadamente preocupante es que este movimiento también promueve prácticas espirituales contrarias a la palabra de Dios. Hablan de canalización, energías, adivinación y rituales místicos para adquirir conocimiento o poder. Pero la Biblia condena de forma directa estas prácticas. Deuteronomio 18, 10, 12 lo advierte claramente. No se halle en ti quien practique adivinación, ni hechicería, ni encantamientos, ni consulte a los muertos, porque abominación es para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Estas actividades no conectan con la verdad espiritual, sino que abren la puerta al engaño y a la oscuridad. Aunque la ciencia feliz utilice un lenguaje que parece cristiano, sus creencias fundamentales niegan tanto la autoridad de la Biblia como la singularidad de Jesucristo. Enseñar que los seres humanos pueden alcanzar la divinidad mediante su propio esfuerzo o iluminación personal es lo opuesto al mensaje de salvación por gracia a través de la fe. Es, en esencia, un evangelio falso que apela al orgullo humano en lugar de llevarnos a depender de Dios. Gálatas 1:8 nos recuerda la gravedad de este tipo de mensajes. Aun si un ángel del cielo os anunciara un evangelio diferente del que os hemos predicado, sea anatema. El verdadero evangelio no se reinventa ni se ajusta a modas espirituales modernas. Ya fue revelado y está centrado en Cristo y en su obra redentora. Ahora que hemos expuesto estos movimientos que aparentan ser cristianos, pero desvían a las personas de la verdad, es importante subrayar por qué esto no es un simple detalle teológico. Es una cuestión de vida o muerte espiritual. Estas enseñanzas, aunque atractivas en apariencia, tuercen la verdad del Evangelio y alejan a las personas de la única fuente de salvación. Mateo 7:15 lo dice así: Cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por eso, conocer la palabra de Dios es indispensable. No basta con que algo suene espiritual o amoroso. Hay que examinar si es fiel a lo que enseña la Escritura. Y ahora quiero saber de ti. Escribe en los comentarios desde qué país estás viendo este video. Vamos a ver hasta dónde llega este mensaje de advertencia y verdad. No olvides darle me gusta al video, suscribirte al canal y compartirlo con tus amigos y familiares. Juntos podemos abrir los ojos de muchos que aún no han reconocido estas falsas enseñanzas, porque solo la verdad nos hará verdaderamente libres.